Hola, ¿qué tal están? Gracias por conectarse tan prontamente. Mi nombre es Pilar Rodríguez, soy reportera del medio Ojo con mi Pista. Y pues hoy vamos a tener una conversación acerca de algo que pues ha generado bastantes dudas y a lo que le hemos dado cobertura desde el año pasado, si no estoy mal, que es cómo va a cambiar nuestras vidas como conductores, el hecho de que pues ahora la gasolina regular contenga etanol. Entonces, pues de una vez invitarlos, ¿verdad? A que si tienen alguna duda, algún comentario, lo vayan dejando pues en la sección de comentarios. Y seguramente lo vamos a ir resolviendo durante todo el live, ¿verdad? A ver, denme un segundo. En esta ocasión nos va a acompañar Gamaliel Zambrano, que es doctor en dirección de proyectos y máster en ciencias farmacéuticas. También es ingeniero químico por la Universidad del Valle de Guatemala. Entonces, en lo que se unen, pues invitarlos a que vayan a ver nuestra cobertura, que vayan a conocer más sobre el tema y que si tienen alguna pregunta, alguna duda, la vayan pensando, que le compartan este live a alguien que pues está preocupado, ¿verdad? Que tal vez tiene un carro un poco más viejito y que le preocupa cómo es que esta adición del etanol a la gasolina regular podría o no impactar el motor de su vehículo. Entonces esperemos un poco y pues ya vamos a empezar con la conversación. De nuevo, vayan pensando sus preguntas. Tenemos varias aquí de parte de Ojo con mi Pisto, pero pues con mucho gusto los vamos a estar leyendo acá cuando nos dejen las suyas después de que terminemos nosotros las nuestras. Y pues nada, seguramente después de esto vamos a darle seguimiento con una nota periodística. Y bueno, pues eso. Gracias por conectarse a todos. Les recuerdo que pueden compartir el live y seguirnos en redes sociales y darle tap a la pantalla para que a más personas les salga este en vivo. Cuéntenme también si habían escuchado de estas disposiciones para agregarle etanol a la gasolina regular. A ver, creo que ya está. Aquí está. Listo, aquí ya invitamos a la Universidad del Valle. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal está? Qué gusto saludarla. Gracias, igualmente. Se escucha tal vez con un poquito de eco. ¿Será No, por el lugar en el que estamos? yo no los escucho con eco. ¿Ustedes me escuchan con eco a mí? No, yo me escucho con eco, pero creo que tal vez no molesta tanto. Ya. Para la audiencia que se acaba de conectar, les recuerdo que pues hoy nos acompaña Gamaliel Zambrano, que es doctor en dirección de proyectos, máster en ciencias farmacéuticas e ingeniero químico por la Universidad del Valle de Guatemala. También cuenta con una amplia trayectoria en investigación y gestión científica, además de haber presidido la Comisión de Energía de la CENACID y el Colegio de Ingenieros Químicos de Guatemala. Entonces, pues hoy, como le comentaba a nuestra audiencia, vamos a hablar de este tema de la adición del etanol a la gasolina regular. Y pues muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Empecemos con esta conversación, ¿verdad? A ver, denme un segundo. Tal vez, quizás para mientras, para quienes no están tan conscientes o que no saben mucho de este tema de la adición del etanol a la gasolina regular, si nos pudiera contar un poco desde cuándo es que se viene hablando de esto, ¿verdad? Bueno, aquí en Guatemala empieza el tema de uso de etanol en la gasolina desde 1985. Luego de eso ya empiezan otra vez a interesarse en el tema, más o menos por el 2015, que empiezan algunos intentos de empezar a
a ver si nuevamente puede agregarse etanol como aditivo, porque al final lo que hay que entender es que el etanol es un aditivo en la Mm. gasolina. Eso es en Guatemala. Ahora en el mundo, este tema empieza a hablarse de agregarlo a la gasolina desde tal vez los 70. Algunas personas dicen que incluso en los años 30 habían vehículos que ya estaban utilizando etanol, pero es realmente en Brasil cuando empiezan a trabajar motores con etanol en porcentajes relativamente bajos, y Brasil es un país que tiene una trayectoria bastante fuerte y amplia en el tema de biocombustibles y en este caso del etanol. Luego hay varios países que se empiezan a sumar a este tema de etanol en los 90, en el 2000 y así sucesivamente hasta pues en este momento que ya muchos de los países en Europa, incluso América del Norte, utilizan etanol. Hay varios en América del Sur también. Solo aquí en Centroamérica es todavía en donde todavía no se utiliza etanol. Habrán otros países como México también que no lo usan, pero creo que hay mucho más países que sí lo tienen implementado a los que no lo tienen. Y ya nos comentó que el etanol es un aditivo. ¿Por qué eligieron la gasolina regular para realizar la mezcla de este aditivo con este tipo de gasolina, verdad? Sí, es que, a ver, lo que sucede es que la gasolina como tal no tiene el octanaje para poder utilizarse en un motor. Entonces, toda la vida se ha utilizado aditivos. Si recordarán algunas personas, hubo en los 80s, 90s, el hecho de que el plomo era un aditivo para la gasolina y justo en ese tiempo empezó a verse que el plomo tenía muchas influencias negativas al ambiente y entonces empezaron a sustituir el plomo por otros compuestos como el que actualmente estamos utilizando en las gasolinas, que es el MTB. Y la idea es esa, que haya un aditivo que pueda mejorar el octanaje en un motor y de esa manera pues los motores pueden trabajar de una forma no solo eficiente, sino que dando su mejor eh, proceso a la hora de la combustión. ¿Por qué es que se toma en cuenta solo la gasolina regular? En algún momento va a haber gasolina súper también mezclada con etanol. Sí, a ver, inicialmente cuando empezó el 2026, lo que se oía era de que iba a implementarse en todas las gasolinas. Hoy por hoy entiendo que hay algún momento dado todavía algunas cosas que están tratando de resolver y quieren empezar con un tema de solo etanol en, en la mezcla con gasolina regular. Recuerdan ustedes que hay muchas personas que han indicado que debería ser opcional, que debería de empezarse de cierta manera, y creo que más que todo es respuesta a este grupo de personas que lo que quieren es que exista un proceso ordenado, digámoslo así, o un proceso en el cual la gente pueda ver que hay varias opciones. Y lo que sucede es que empiezan con la regular porque a alguno le tienen que agregar, entonces la gasolina base que se va a utilizar debería de tener un menor costo para luego agregarle el etanol. Comprendo, sí, esa es un poco la intención de este espacio, ¿verdad? Que era lo que les comentaba al inicio antes de que usted se uniera, que sabemos que hay muchas dudas acerca del bienestar de los motores y vamos a hablar un poco al respecto de eso. Pero sí, hemos visto muchas dudas sobre qué es lo que genera este aditivo, ¿verdad? ¿A quién beneficia el uso del etanol como combustible? Bueno, esa pregunta es interesante porque lo que pasa es que nos debería de beneficiar a todos.
tiene un beneficio desde el punto de vista temas ambientales, porque el uso de biocombustibles ayudan a reducir los gases de efecto invernadero, pero más que eso también es un beneficio a una independencia energética, que es algo que en algún momento dado tal vez no se ha hablado mucho, no se ha tratado mucho, pero si ustedes ven cómo algunos países quieren ser independientes desde su matriz energética, que incluye también los combustibles, el trabajar con un etanol, bueno, un combustible, biocombustible que se fabrique en el lugar de origen, eso implica que hay menos importaciones de derivados de petróleo. Recuerden que en Guatemala nosotros no producimos combustibles, entonces el 100% de lo que se consume de combustibles es importado. Entonces, ese beneficio es el que debería traer a toda la población, tener esta independencia energética, más que se piense en que se esté beneficiando a personas específicas, ¿verdad? Y hablando sobre la compatibilidad de los vehículos, aquí veo que ya nos están dejando un par de comentarios acerca de motores, de modelos de motores específicos, y pues sigan dejándonos sus comentarios, sigan dejando sus dudas, porque al final de esta conversación vamos a tener un espacio para resolver. ¿A partir de qué año los vehículos suelen ser compatibles con la gasolina mezclada con etanol? Se menciona de 2004 hacia atrás. Mire, lo que nosotros hemos visto con el tiempo como Universidad del Valle es que los motores o los vehículos, sus manuales, empiezan a indicar el uso de etanol más o menos en el 2005 en adelante. Justo por eso nosotros en el año 2015 hicimos algunas pruebas con 30 vehículos, adicionándole un 5%, un 7% y un 10% de etanol. Utilizamos de los 80, de los 90, recuerden que estábamos en el 2015, estamos hablando que ya ha pasado muchísimo de ello. La verdad es que nosotros no encontramos un hallazgo negativo en utilizar etanol. Recuérdense que hay algo bien importante que hay que recordar. Muchas personas se dejan llevar por lo que leen o lo que escuchan de otros lugares. La verdad es que si uno quiere hacer un análisis científico, lo que tiene que hacer es probarlo. Entonces en el 2015 utilizamos como digo vehículos modelo, si no recuerdo mal, 85, 87, 89, 91, 92, 94, que eran los más antiguos, y en ninguno de los encontramos que en alguno de los vehículos haya ocurrido algo negativo. Es importante decir en ese momento, para evitar que nosotros hiciéramos los mismos análisis de los motores, nosotros solo hacíamos la mezcla con el combustible, nosotros pues un taller externo. Ese taller externo era el encargado de verificar cómo estaba primero el vehículo, el motor en sí desde el punto cero, y luego de eso cómo se iba comportando a lo largo del tiempo con el uso del etanol. Y no tuvimos ningún reporte, como actualmente, ahora que estamos haciendo con bicicletas, tenemos un taller involucrado ahorita, externo a la universidad, y también no nos han reportado inconvenientes algunos. Entonces, le puedo decir que al final de cuentas, importante decirlo, que es algo que uno no toma en cuenta. En Estados Unidos, desde los 80, empiezan a utilizar etanol. Y la mayoría del parque vehicular que está en Guatemala, que son vehículos rodados, que son bastantes, ya han utilizado etanol fuera de Guatemala.
Entonces, que yo sepa de lo que le puedo decir con certeza es que no hemos encontrado ningún hallazgo negativo, porque lo importante sería informarlo. Y miren, sí, tuvimos este y este hallazgo, y la verdad es que no hemos encontrado ningún hallazgo negativo de esas épocas. En el 2020 hicimos otro estudio que otra vez empezamos a trabajar con algunos vehículos y algún par de motos, y ahí es un poco más moderno del 2020, pero también se utilizó algunos vehículos, creo que una vez era 89, luego un 96, 97, y tampoco encontramos ningún hallazgo firmando lo que yo habíamos hecho en el 2015. Ya lo mencionó un poco acá, pero quisiera que ahondáramos más en eso, ¿verdad? Hemos sacado notas desde Ojo con mi Pisto de cómo va creciendo el parque vehicular de motocicletas. ¿Cómo vivieron este experimento en las motocicletas con que utilizaron gasolina con etanol? Bueno, no es como lo vimos, lo estamos viviendo. Empezamos a hacer un proyecto con 20 motocicletas en mayo. Empezamos en mayo y actualmente esas mismas 20 motocicletas que están trabajando ahorita ya tienen de mayo para agosto. Estamos hablando de que ya son 4 meses trabajándolo, y la idea es poder llegar hasta noviembre con estas mismas motocicletas para poder tener esta información de respaldo. Y son, incluso algunas han recorrido hasta 5.000 kilómetros. También se les ha mandado a los talleres para poder verificar nuevamente todas esas cosas que la gente tiene duda, y eso mismo estamos buscando nosotros, porque tenemos tanto motocicletas carburadas como inyectadas y no hemos encontrado ninguna anomalía al día de hoy. Esta vez lo estamos haciendo con E10, porque eso es lo que en algún momento dado va a empezar a partir del 22 de agosto. Entonces no tenía sentido utilizar otro mes. No hemos encontrado ningún hallazgo negativo en los motores. Ya también contestó un poco mis siguientes preguntas, ¿verdad? Porque tenemos preguntas como ¿cómo puede afectar el etanol a los tanques, mangueras o componentes del motor? Pero ¿los afecta de alguna forma? ¿O que no hayan afectaciones negativas significa que no hay ningún tipo de afectación? ¿Hay algún tipo de cambio que hayan observado que tal vez no sea pues nocivo para el funcionamiento del motor, pero que se hayan visto algún cambio en el rendimiento? Mire, desde el punto de vista mecánico, no hemos encontrado ningún hallazgo. Paralelo a las estas 20 motocicletas que estoy mencionando, empezamos un proyecto adicional. Fuimos a un lugar en donde venden repuestos de motocicletas, que venden repuestos para carros y motos. Buscamos repuestos y explicamos para qué los queríamos, lo más barato que había, y les dijimos, miren, necesitamos empaques, mangueras, y se compró todo esto, y se están trabajando paralelamente en depósitos de 500 mililitros con mezcla etanol con gasolina para ver si hay alguna alteración en empaques, mangueras, etcétera, etcétera. Y nuevamente, al momento no hemos encontrado deformaciones o rajaduras como muchas personas a veces manifiestan. Nuevamente, el interés y la importancia de todo esto es que no nos queremos dejar llevar por lo que se oye en medios, sino que lo estamos haciendo. Obviamente, al encontrar algún problema, alguna inconsistencia, pues es nuestra obligación reportarlo, justamente para que la gente pueda saber si de verdad existe algún inconveniente. Desde el punto de vista que si es ahora el rendimiento, hemos estado monitoreando también el rendimiento de las motocicletas que han venido. En un 85% de las motocicletas, las personas nos dicen que han notado cambios leves en mejora. ¿En qué me refiero a eso? Si había una moto que hacía 110 kilómetros por galón,
cree que hace 112, 115, nosotros lo verificamos por medio de los recorridos y la cantidad de galones que vienen a adicionar, lo hemos confirmado, es poco, pero nada a la baja, a decir, mire, pasó de 110 kilómetros por galón a 90, 95, no lo hemos experimentado. Y el otro 15% de las motos pues están igual, ni ha bajado ni ha subido, se mantiene exactamente igual como estaban trabajando antes de utilizar D10. Como ya mencionó, se acerca la fecha en la que la gasolina regular pues va a tener este aditivo del etanol. Hablemos un poco del mantenimiento y los cuidados de los vehículos. Es recomendable revisar el vehículo antes de empezar a utilizar gasolina con etanol, consultar con algún mecánico, saber pues cómo va a reaccionar mi carro con mi mecánico de confianza o pues qué opina al respecto. Mire, ese es un tema bastante interesante porque lo que hemos visto en la trayectoria que tenemos de análisis es que la mayoría de personas que utilizan tanto vehículos como motos realmente no tienen el hábito de movimientos. Entonces usted incluso encuentra al día de hoy carros y motos que pues, no se les hacen servicios, se les hacen cosas tan básicas como solo aceite, pero no le cambian filtros. Y lo que pasa es que en un mantenimiento para un vehículo siempre es importante tener ese seguimiento. Ahora, si por utilizar etanol hay que darle un mantenimiento especial, yo le diría que no. Ahora bien, sí hay algo bien interesante que hay que tomar en cuenta. Eh, por ejemplo, el etanol en la gasolina sí puede en algún momento dado modificar el corcho, pero los vehículos que utilizaban corcho, estamos hablando que son vehículos muy antiguos y lo único que necesitarían es cambiar ese corcho por un empaque que ahora son polímeros que ya se venden mucho en los talleres o en las ventas de repuestos. Ahora, si usted me dice, mire, pero yo conozco personas que tienen vehículos que tienen 10,000 kilómetros, que dicen y afirman que sus empaques son de corcho. Bueno, pues, si tiene un vehículo con 10,000 kilómetros, es un carro clásico, seguro no va a tener ningún inconveniente a poder invertir en esta reparación del empaque, que solo es un cambio de empaque, o sea, no es ni siquiera caro. Ahora, con la mayoría de personas, la preocupación, sobre todo motos, que haya que darle algún mantenimiento, eso es justamente lo que nosotros estamos buscando en este momento. Si se necesita hacer un mantenimiento previo, nosotros a las 20 motos que usamos no le hicimos ningún mantenimiento previo, no les cambiamos nada de lo que traía por algo especial, justamente para eso, para verificar cómo era que se comportaban las motocicletas. Y nuevamente, muchas después de 5,000 kilómetros, porque hay unas que sirven para mandados y gente que lleva y trae personas que son tipo Uber, pues no ha pasado nada. Entonces, creemos que no va a pasar nada en ningún mantenimiento, y no por lo que hemos leído, es por lo que hemos hecho aquí en la Universidad del Valle, de tener de verdad los vehículos funcionando con etanol, que nuevamente tienen que ser un etanol carburante. No puede ser un etanol con alcohol, como le llaman algunas personas, que ustedes van a la farmacia y entonces yo le agrego a mi moto para ver cómo se comporta. Ese etanol no es para utilizar en la gasolina. Ustedes tienen que tener una pureza de 99% de etanol para poderlo adicionar en la gasolina. Si ustedes encuentran un etanol que es un etanol medicinal, que puede tener 70-80% de pureza, es que ustedes le van a agregar agua al tanque, porque el otro 20-30% que no es agua, y eso es lo que encuentran en las farmacias. Eso sí le afecta los motores muchísimo, pero el etanol carburante no debería.
Ya hablamos sobre esto que me parece bastante interesante, como hay carros bastante antiguos, carros clásicos que tienen este corcho, ¿verdad? Y que se puede cambiar por esta mezcla de polímeros. Pero ¿qué otras piezas del vehículo conviene inspeccionar primero antes de usar una mezcla con etanol? Miren, nosotros le hemos pedido a los mecánicos que miren candelas, que miren el cuerpo donde se aloja la candela, que miren los tanques de combustible, para ver simplemente si ya en algún momento dado manifiesta algún desgaste, alguna complicación, eh, pero solo sería como para revisarlo. Pero nuevamente, hubo un par de motocicletas que tenían un par de, digámosle, problemitas en su carcasa donde recibe la candela y pues, utilizado etanol, no ha empeorado. Les voy a decir que el etanol es de verdad, pero ahí está la motocicleta funcionando y eso ya venía así, que eran motocicletas que tenían entre 10 a 15 mil kilómetros, ya tenían algún tipo de, no me acuerdo cómo le dicen los mecánicos, pero había algún puntito ahí que les daba una alerta que algo estaba pasando utilizando gasolina. Entonces eso tendrá que ver mucho con la calidad de la fabricación de los motores. Y eso justamente es nuevamente lo que estamos haciendo, verificar que si no le hacemos ningún cambio de nada, y no hay ningún hallazgo donde uno pueda alertar a la población y decirle, mire, hemos encontrado que esto puede pasar. No hemos encontrado nada al día de hoy. ¿Es necesario utilizar aditivos para proteger el motor o el sistema del combustible? A ver, acuérdense que si estamos hablando de los, lo que se utiliza son aceites, todo aceite que circula normalmente tiene esta capacidad de poder seguir protegiendo los motores, tanto con gasolina como con una mezcla de 10. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay motocicletas que sí le mezclan el tanque de combustible aceites, que son las que en algún momento dado terminan contaminando más. Pero esos aceites, en efecto, sí no puede ser el mismo, tiene que ser otro tipo de aceite, pero ya lo venden aquí en Guatemala. No debería haber problema, pero tener que agregar algo para proteger adicional a lo que ya se hace, yo le diría que no, porque justamente en estas pruebas que hemos hecho, o sobre todo con las motocicletas ahorita, siguen trabajando el mismo tipo de aceite que se sigue trabajando y nuevamente no hemos encontrado ningún hallazgo. Solo para recordarle a la audiencia, a quienes se están conectando ahora, porque veo que hay varias personas nuevas, tenemos bastante cobertura en ojoconmipisto.com acerca tanto de los precios de los combustibles como de esta nueva disposición de agregarle etanol a la gasolina regular. Y pues si tienen alguna duda o comentario, pueden dejarla en los comentarios de aquí de este live y lo vamos a estar leyendo ya al final cuando terminemos la conversación que tenemos planificada. Igual compártanle este live o la página de Ojo con mi Pisto a alguien que pues tenga todavía dudas sobre esta disposición, que eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Estamos tratando de aclarar toda la, todas las dudas, todas las preguntas, la desinformación incluso que hay alrededor pues de esta disposición de agregarle etanol a la gasolina regular. Siguiendo con el tema de rendimiento y costos, ¿cuál es el rendimiento esperado a partir de la mezcla con etanol? ¿Mismo consumo o experimentar cierto ahorro? Ya nos contó un poco de cómo algunas motocicletas vieron una leve mejora, pero tal vez ahondemos más en este tema. Sí, yo le diría que debería esperarse lo mismo. ¿Por qué? Porque es verdad, el etanol tiene menor recarga con respecto a la gasolina. Eso en algún momento dado, cuando usted lo agarra solo como información aislada, lo que le dice esa teoría es que usted debería utilizar más gasolina para poder cubrir la demanda de rendimiento del combustible. Pero viene la contraparte. El etanol tiene oxígeno. Entonces, cuando usted tiene un oxigenante dentro del combustible, lo que hay es una mejor eficiencia de este quemado de la gasolina, de la
combustión como tal, y entonces se compensa. Y por eso mismo es que nosotros nos hemos dado cuenta que ni mejoran, ni no le puedo decir que hay algunas motocicletas que haya pasado, digamos, otra vez de 110 kilómetros por hora a 101, eso es mentira. Pero también no es verdad que haya bajado a 100 o a 90. Se ha mantenido, si mucho ha mejorado un 1 o 2 kilómetros por galón, que creo que no es representativo para Guatemala con los tráficos que hay. Entonces, va a mantenerse lo mismo, no debería de ser diferente. ¿Cuál será la diferencia de precio entre la gasolina con etanol y la gasolina convencional? Mire, ahorita es un poco complicado, creo yo, hablar de eso, ya se dan cuenta la fluctuación que hay del precio de la gasolina, sobre todo que se cotiza por medio del barril del crudo. Puedes pensar que va a estar a la baja, es que empieza a bajar, no sé si ya se dieron cuenta ustedes hoy, la semana pasada ya estaba por 40 quetzales, hoy algunas gasolineras ya lo tienen 87, 89, según vi en algunas gasolineras. Entonces, pero eso no tiene que ver nada con el efecto del etanol, porque todavía no hemos estado aplicando etanol, pero lo que sucede es que tenemos que verlo y veámoslo con matemática básica. Debería de afectar solo el 10% del precio del galón. ¿Eso qué significa? El etanol es más barata que la gasolina, pero tampoco es que sea sumamente barata. No es que un galón de gasolina cueste 30 quetzales, digamos, y que el galón de etanol lo pueden conseguir en 5. Eso no es así. Es más barato, digamos, 25. Entonces, lo que significa en el momento dado es que ustedes solo van a tener variaciones de ese 10% del precio del galón en centavos, 25 centavos, 30 centavos, representativamente para lo que hemos estado acostumbrados nosotros por años en Guatemala, que un día sube 50 centavos, otro día baja 25, la siguiente semana sube un quetzal, luego baja medio quetzal. Realmente va a ser bien difícil poderlo cuantificar. Lo que sí les digo es que no debería encarecer el precio del combustible por usar etanol. Pero si se mejora el precio, va a ser cuestión de 25 o 30 centavos. Que, digamos, hemos visto nosotros y que la mayoría de motocicletas vienen a llenar su tanque. Hay motocicletas que se llenan con 1.6 galones, las más grandes con 3.5 galones. Obviamente, algunas vienen vacías, otras no vacías. Pero digamos, si hay una persona que echa 40 quetzales a la semana de combustible, es que le va a variar en 25 o 50 centavos el precio del galón. No es tampoco tan significativo. A diferencia de que se utilizara etanol en mayor porcentaje. Si ustedes me dicen, mire, mientras más alto el porcentaje de etanol en la gasolina, por supuesto va a ser más barato. Pero en un 10% no debería de ser muy diferente a lo que se estima si solo fuera gasolina. Eso me parece muy interesante porque quizás si lo tocamos un poco al inicio de esta conversación, ¿qué sucedería si se utilizara un porcentaje más alto de etanol, ¿verdad? En los vehículos. ¿Funcionaría? ¿Sería recomendable? ¿El 90-10 es lo recomendable? ¿Qué pasa con ese porcentaje? Mire, la mayoría de fabricantes, que creo que son bastante conservadores, le dicen no utilizar más de 10%. Creo que 10% es una mezcla que no le debería de dar, afectar en nada, pero también hay un máximo donde yo sabía, hace no mucho, que se podía utilizar hasta 20% en un motor normal. Sin embargo, me acabo de enterar hace algunos meses que Brasil ya va por 30%. No creo que sea el escenario para Guatemala. Habría que ver el comportamiento nuevamente de en qué motores lo están aplicando ellos en 30%. Pero yo creo que algo conservador
y algo que no debería afectar a nadie y que la gente debería utilizar con confianza es un 10%. Hay países, si no recuerdo mal, creo que es Perú, que ha ido incrementando de 10, creo que ya por 17 o por 20, para ver cómo se comporta su paso vehicular sin ningún tipo de riesgo negativo. Y lo que yo le digo es que sí se necesita, porque muchas personas confunden información. Dice, mire, utilizar etanol, claro, hay vehículos y circulan en Guatemala, lo que pasa es que la mayoría de gente no lo sabe, los compra y no sabe qué significa ese término flex fuel. Y un flex fuel que manejan muchos carros y que usted ve las calcomanías detrás, implica que puede trabajar hasta un 60-70% etanol en la gasolina sin tener ningún inconveniente, pero son motores diferentes. Ahora, para motores tradicionales a lo que estamos acostumbrados en nuestro parque vehicular, creo yo que 10% es algo conservador. Habría que hacer estudios para ver subirlo a un 2 o un 15. Yo creo que va a ser más adelante. Primero nos tenemos que enfocar en ese 10% para darle seguridad a la población que no va a pasar nada, y luego de eso se pueden hacer estudios para estar. Pero si hay vehículos que trabajan, sobre todo en Brasil, 100% y que no tienen ningún problema, pero sí son motores diferentes, un motor Tal vez para que la audiencia se dé una idea, porque a mí también me da curiosidad, ¿qué clase de vehículos, qué clase de modelos son los que a veces cuentan con ese sticker y pues que no se dan cuenta, ¿verdad? Esto del Flex Fuel. Sí, sobre todo es carro norteamericano. Ustedes miren en la parte de abajo, se fabrican en Estados Unidos, incluso en Brasil. En la parte trasera dice Flex Fuel. He visto, por ejemplo, modelos de Cavalier, Suburban, ese tipo de vehículo que dice Flex Fuel, pero tiene que tener la etiqueta. Si no tiene la etiqueta, no se le podría agregar un porcentaje tan alto. Qué interesante eso. Volviendo al tema de los precios. Ya hablamos pues de que, haciendo la mate como usted dice, el precio del etanol afectaría ese 10% que tiene dentro de la gasolina regular. Pero quisiéramos saber si la situación internacional como el conflicto en el estrecho de Hormuz o variaciones en el precio del petróleo podrían seguir influyendo de la misma forma en el precio de la gasolina con etanol. Bueno, pues es que en cuenta cuánto estaba a principio de año el precio del carbón y mire lo que llevamos no hace muchas semanas. Puesto que ese conflicto afecta el precio de la gasolina como tal, como la gasolina base. Y nuevamente, supónganse que estamos hablando, y hagamos un ejemplo para que la gente lo pueda visualizar mejor. Supónganse que la gasolina sube 50 quetzales, que primero Dios no llega a pasar. Pero supónganse que sube 50 quetzales. Están agregando 5% de etanol. Entonces ustedes podrían pensar que el precio mínimo, que es el 90% del precio, va a ser 45 quetzales. Sobre ese 45 a 50 es lo que se podría jugar con el precio de etanol. Pero es que también el etanol tiene un precio. Supóngase que usted barato lo encuentra a mitad de precio, pero entonces no va a ser 50, va a ser 47.50. Es lo más que podría bajar, no se puede esperar más. Y nuevamente, como la gasolina, el mayor porcentaje viene de los derivados del petróleo, es que si sube a 100 quetzales no hay nada que hacer. Entonces, si sube a 100 quetzales, usted va a seguir jugando sobre 10 quetzales, que es el 10% del etanol. Y si el precio del etanol no ha variado y sigue siendo 2.50, entonces va a costar 92.50. Entonces, siempre se va a encarecer si el conflicto en el Medio Oriente y todo eso continúa. Nosotros no vamos a poder hacer mayor cosa con el precio del combustible, es algo que tenemos que entender. Ahora sí, en donde podría estar complicado que todo se arreglara también, que el precio del galón de la gasolina baje a 10 quetzales. Entonces, si la gasolina cuesta 10 quetzales
y el etanol va a costar 25, es que sobre ese 10 quetzales, un quetzal va a ser de etanol, es que va a ser caro. Entonces va a subir a 11, 12, ¿me entiende? Pero tendría que estar el precio de la gasolina por debajo del precio del etanol, como para decir que realmente existe un efecto negativo. Normalmente lo que se espera cuando se utiliza etanol es que el precio baje, pero nuevamente hay que entender que nosotros no podemos como guatemaltecos tener una injerencia en los precios internacionales de los combustibles. Y ya para pasar un poco a esto que también ha sonado bastante en medios, y es el impacto ambiental y las políticas públicas que conllevan pues, la adición del etanol a la gasolina, ¿verdad? Solo aquí veo que nos están dejando comentarios, solo invitar a la audiencia también del lado del TikTok de la Universidad del Valle también, que vayan dejando sus comentarios en el en vivo, pues para que podamos resolver sus dudas, porque al final esa es la finalidad de este espacio, ¿verdad? Que los vecinos, que quienes manejan cualquier tipo de vehículo, sepan para que no nos agarre desprevenidos esto de la adición del etanol. ¿Cuáles son los principales beneficios ambientales del uso de etanol y qué impactos negativos también deben considerarse? Mire, a ver, ahí se puede mucho, pero le voy a dar un resumen fácil. Cuando ustedes utilizan etanol o un biocombustible, normalmente el CO2 baja. Es el CO2 equivalente tiende a bajar. ¿En cuánto? Depende mucho el tipo de vehículo que tenga y el tipo de tecnología, pero hay vehículos que pueden bajar entre 10 a 15% de la baja en emisiones de CO2, pero hay vehículos, sobre todo los más recorridos con tecnologías antiguas, que pueden bajar hasta un 40% de las emisiones de gases. Entonces, desde el punto de vista como ambiente-emisión, ahora tenemos que tomar en cuenta algo con la gasolina y el etanol. Si nosotros vamos a utilizar etanol guatemalteco, nosotros tenemos buenas noticias, digamos, porque ¿qué es lo que pasa con el etanol guatemalteco? Como ustedes sabrán, el etanol en general se hace por un proceso fermentativo. Aquí en Guatemala viene del residuo de la caña, no del azúcar. Hay personas que lo dicen mal, que en Guatemala se produce etanol de azúcar. Aquí en Guatemala no se produce etanol de azúcar. Se produce etanol del residuo del azúcar que se le llama melaza. Entonces, si nosotros estamos en un residuo, este residuo vamos a transformarlo en algo útil como lo es etanol, por supuesto que el beneficio ambiental es bastante bueno. A eso se le llama economía circular. Obviamente hay que controlar bien los procesos. Nuestro etanol guatemalteco es certificado internacionalmente, si no, no se podría vender. El etanol actualmente que produce Guatemala se vende en Europa. No nos lo compraría Europa si no tuviera certificados ambientales. Entonces, al final, yo les puedo decir que temas positivos tienen mucho: baja emisiones, manejo de un residuo, dejar de depender de producto externo, da también empleo. Ahora, negativos, yo le podría decir que en algún momento dado, pues como todo, podría tener algo negativo. Algo negativo es que el etanol de Guatemala no nos alcanza. Por ejemplo, si ese fuera el caso, una de las cosas que existe de la ley que se dejó es que no obliga a la persona que le agrega el etanol a la gasolina utilizar etanol guatemalteco, puede comprarlo donde quiera. Entonces, pero imagínense que si fuera guatemalteco, yo creo que lo negativo es que no nos alcanzara y que tendríamos que ver de dónde hacemos otros procesos, que los reinventemos. Esa es la única parte que yo le podría decir negativa, porque al final de cuentas
que no nos alcance el etanol podría ser grave. Pero nuevamente, afortunadamente, la ley que se tiene permite que los importadores de combustibles importen etanol. Entonces, desabastecimiento de etanol no debería. ¿Cómo se van a medir esos impactos, ya sean positivos o negativos, y quién está llamado a hacerlo? ¿Qué entidad está llamada a hacer esta medición? Medición de temas ambientales. De los impactos del etanol, ya sea en el rendimiento de los vehículos, tanto en temas ambientales, debería hacer un esfuerzo en conjunto. ¿Cómo deberían de medirse los impactos? Sí, mire, yo creo que aquí en este tema está sumados muchas personas, no solo algunas. Deberían estar sumados el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Energía, el Ministerio de Economía, y de Finanzas, de todo. Eso deberían de estar sumado al proceso. Pero lo que pasa también es que la academia debería estar en algún momento dado sumada, no solo Universidad del Valle, como actualmente estamos desde hace años, debería de sumarse y verificar todo esto. Pero lo que pasa es que la buena noticia es que como ya se va a empezar a implementar en el 22 de agosto, algo interesante de todo esto es que las personas que lo van a vivir carne propia van a ser los guatemaltecos, van a ver en algún momento dado sus rendimientos, ya solo estaría cómo hacer entidad va a medir esos gases, ese CO2 equivalente, pero debería de ser en conjunto el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Salud y Ministerio de Energía, poder verificar esto. Comparando con opciones de vehículos eléctricos, ¿es esta mejor una opción de un vehículo eléctrico o una opción intermedia? Mire, acuérdense que yo toda la vida, incluso la maestría que tenemos aquí en la universidad, que es la maestría en gestión energética desde hace 15 años, yo les digo a mis estudiantes lo siguiente. Para Guatemala, ¿qué tipo de vehículos utilizar o qué tipo de tecnología debería ser una sumatoria? ¿Por qué razón? Porque en efecto Guatemala tiene mucho sentido utilizar carro eléctrico. ¿Por qué tiene sentido? Tiene sentido porque la matriz energética de Guatemala en su mayoría tiene entre 60 a 70% de energía renovable. Eso significa que en Guatemala se produce energía eléctrica con biomasa, con hidráulica, con fotovoltaica, con eólica. Entonces, la producción de electricidad en Guatemala pues viene de energías renovables. Entonces, utilizar carros eléctricos pues, sería una buena alternativa. Pero la mala noticia es que los carros eléctricos siguen siendo muy caros. Entonces, no podemos tener en algún momento dado algo que implique que nos digan que a partir del 2030 ya no van a circular los tradicionales motores de combustión, sino que van a haber solo carros eléctricos o carro híbrido. Eso no es una solución para Guatemala. Que la sumatoria debería de ser utilizar carro eléctrico, utilizar carro híbrido, utilizar biocombustibles e incluso poder utilizar carros con hidrógeno, ¿por qué no? Pero al final de cuentas, que tenga oportunidad cada una de las personas que tiene vehículo de poder escoger para qué es lo que le alcanza, ¿verdad? Si puede comprar un carro eléctrico, pues que lo compre, y si puede comprar un carro híbrido, pues lo compre, pero si no tenemos esa capacidad para movernos a ese tipo de vehículos, bueno, la solución debe de estar en las energías renovables desde el punto de vista biocombustible. Y creo que estas últimas dos preguntas, recordar a la audiencia que como ya nos quedan dos preguntas a nosotros como Ojo con mi Pisto, pueden dejarnos aquí sus comentarios. Igual en el TikTok del BAI podrían también dejar ahí sus comentarios para que lo vayamos resolviendo. Si sienten que hay algo que tal vez, un tema que no tocamos, algo que han escuchado y quisieran aprovechar para desmentir, para saber si es desinformación o no. Pero bueno, estas últimas dos preguntas tal vez es para ahondar algo, ahondar en cosas que
pues ya hemos tocado, ¿verdad? Pero si el objetivo esta, de esta nueva adición del etanol a la gasolina es reducir emisiones, ¿qué tan efectiva es esta mezcla con etanol en comparación a otras alternativas? ¿Qué otras alternativas existen? Pues ya sabemos que los carros eléctricos son una alternativa, pero como usted lo menciona, el precio no es asequible para la población, ¿verdad? Entonces, quisiéramos saber en comparación qué tan efectiva es y qué otras alternativas hay. Sí, mire, nuevamente tengo que volver a referir a lo que nos hemos hecho. Nosotros hemos visto que los vehículos con tecnología moderna, estamos hablando el estudio que hicimos en el 2020, carros del 2020, carros 2019, 18, le puedo decir que todos los carros del 20 para acá, sus tecnologías están hechas para poder mejorar la combustión. Y lo interesante de esto es que traen catalizadores y normalmente pues un catalizador que tiene poco recorrido, lo que va a suceder es que va a utilizar bien las condiciones de tal manera que usted no va a ver grandes cambios si utiliza el no. Hicimos unos análisis con unos vehículos que tenían 10.000 kilómetros y pasaba, por ejemplo, de emitir 850 partes por millón de CO2 a 830. No era un cambio significativo. Lo que sí nos dimos cuenta es que aquellos vehículos antiguos, yo le llamo antiguos, más que años, es kilometraje, vehículos que tenían arriba de 200.000 kilómetros, de cilindraje alto, como 6 cilindros, 8 cilindros, las emisiones de gases con 10% podían bajar hasta 40% de CO2. Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede con todo esto? Lo que sucede con todo esto es que un reporte que nosotros hicimos, obviamente no podemos reportar vehículo por vehículo, no tenemos los datos, pero hablando de un porcentaje general, se esperaría que para el parque vehicular de Guatemala podamos bajar entre un 10 a 20% de CO2, pero sí tendría la baja, no importando si hay carros nuevos, carros entre kilometraje de 100 a 150.000 o carros arriba de 150.000, incluso hasta 300, que tuvimos un carro que tenía 290.000 kilómetros y él era un vehículo el más agradecido de utilizar el etanol porque las emisiones de gases bajaban y su rendimiento subió. Y ya tal vez para esperanzarnos un poco con esto del etanol, ¿verdad? Nos comentaba de casos como el de Brasil, el de Perú, que pues hay carros que sin saberlo están circulando aquí en Guatemala y ya han utilizado etanol en algún momento. ¿Tiene algún ejemplo de los resultados que ha dado el uso de etanol en otros países? Sí, digamos, cuando ustedes investigan un poco, incluso nosotros estuvimos hace algún tiempo en comunicación con la Embajada de Brasil, nos proporcionaron datos de estudios que ellos habían hecho. Y realmente es un país que viene, como les digo, de 1970, más de 50 años utilizando etanol. Obviamente ellos también son un país que fabrica vehículos. Entonces ellos tienen esa posibilidad de poder hacer sus propios motores que ellos quieran. Entonces, en Brasil, pues es un tema en donde incluso muchas personas cuando quieren ver el modelo en el uso de combustibles, visitas a Brasil y vienen impactados de lo que van a ver. Pero tal vez lo más importante de todo esto es, no hablemos de Brasil, que tiene un parque vehicular un poco diferente de lo que nosotros tenemos, hablemos de Perú o Colombia, que son países que su parque vehicular es similar al que tenemos en Guatemala, y la verdad es de que ellos han tenido buenas experiencias en el uso de etanol. Y bueno, yo le decía que hay muchos vehículos que ya han utilizado etanol. Recuérdense que la mayor cantidad de vehículos que vienen del país rodados vienen de Estados Unidos. Y en Estados Unidos han utilizado
etanol de los 80, de los 90, de los 2000. Si usted trae un carro que sigue circulando en Estados Unidos en el 2026, que es de los años, digamos, 2010 o 2005, ese carro usa etanol, entonces ya viene para usarlo con etanol en Guatemala. Y ahora vamos a pasar a algunas de las preguntas que nos dejaron acá. ¿Cuál es el rendimiento de esta mezcla? Se recorren los mismos kilómetros por galón en un automotor 2.0. Acá hasta nos dejaron el tipo de motor. Un 2.0. Va a depender mucho del... acuérdense que los 2.0 no es que solo sea 2000 centímetros cúbicos. Ustedes sabrán que hay 2000 centímetros cúbicos que consumen más combustible que otros. Pero nosotros hemos tenido de la marca que camina más en Guatemala, 2.0, y lo que vimos en los rendimientos de los vehículos económicos se mantenía igual. Nuevamente, donde se mira un cambio significativo en cilindradas mayores, 2500, 3000, e incluso aquellos motores grandes de tipo Suburbans, que son 8 cilindros, ahí no se mira más efectos, pero en un motor 2.0, yo lo que le podría decir en general es que al aplicarle etanol va a seguir igual, ni le va a mejorar ni le va a empeorar el rendimiento, va a mantenerse igual. Están acostumbrados a tener 40 kilómetros por galón, 42 kilómetros por galón, esperen lo mismo. Y tengo dos preguntas que quisiera juntar, porque es sobre otros tipos de gasolina que pues en este momento no tienen este aditivo, ¿verdad? Pero V-Power también llevará etanol, ¿y cuándo se utilizará en diésel? Sí, V-Power es un poco diferente. V-Power tendría que verificar cuál es la composición de esta gasolina, que es la que tiene mayor octanaje, tiene mucho más aditivos. Pero debería de poderse agregar etanol. Lo que pasa es que debería de ser una cantidad de mayor. Eso es desde el punto de vista de ese tipo de combustible. Recuérdense que uno le agrega la cantidad de etanol para llegar al octanaje. Entonces, la más fácil de llegar al octanaje era la regular. Entonces, la gasolina base es la que se consigue para que agregándole el 10% pueda llegar al octanaje que necesita una regular. Luego de eso, pues ya debería de ser una composición química diferente a la que tendría que tener para regular, incluso V-Power. Eso es desde el punto de vista gasolina. Ahora, cuando usted me preguntaba sobre el diésel sí es otro tema. El diésel no es con etanol, el diésel es con biodiesel. Entonces, cuando yo puedo agregarle biodiesel al diésel, es el equivalente a la gasolina con etanol. Entonces hay biodiesel de 10%, de 15%, de 20%. Y la buena noticia es que para el diésel y biodiesel no se necesita hacer ninguna modificación. Ahí sí se puede utilizar hasta 100%. Nosotros hemos hecho pruebas en un vehículo que tenemos aquí en la universidad y la verdad es que el vehículo ha funcionado al 100%, al 80% y no ha necesitado ningún cambio. Pero para diésel es otro tema, no es etanol, es biodiesel. Y aquí hay otra pregunta, ya que habíamos platicado sobre los vehículos rodados. Esta viene del TikTok de la VG. Para los vehículos rodados no es problema. ¿Qué pasa con los vehículos de agencia? Sí, tampoco debería ser un problema, pues yo le digo a las personas que lo que deben de hacer es leer el manual. El manual les dice, obviamente la mayoría de personas no saben el uso de gasolina utilizar. Yo he conocido personas que no sabían el manual, no sabían que tenían que echarle regular, pero siempre le echaban súper, aunque el manual diga regular. Entonces, en los manuales de los vehículos de agencia dice qué porcentaje de etanol debería
agregarse, pero los vehículos de agencia tampoco debe tener ningún inconveniente. Y aquí hay otra pregunta. Entonces los carros de los 90 van a estar bien. Lo que nosotros hemos visto es que sí, no debería haber ningún. Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Gamaliel. Esas eran nuestras preguntas y pues nada más recordarle a la audiencia pues que sigan tanto las redes de la UG para que estén al tanto de estos estudios. Em, que sigan las redes de Ojo con mi piso si quieren ver más cobertura al respecto del tema del etanol. Como les digo, después de esta conversación vamos a tener un seguimiento en forma de nota. Y si quizá por pena, no sé, no dejaron su comentario acá, igual nos pueden enviar sus dudas y comentarios a nuestros buzones de redes sociales. Estamos en todas las redes como Ojo con mi pisto. Y sí, con mucho gusto las tomaremos en cuenta, ¿verdad? Para nuestras siguientes notas y nuestros futuros seguimientos al tema de este aditivo. Y pues no me queda nada más que agradecerles y desearles una feliz noche. Y gracias por su tiempo. Es un gusto y feliz noche. Gracias por la invitación y gracias por se conectaron y que pueden seguir también las redes de la universidad para más información sobre el etanol. Gracias, feliz noche.